Siguiendo con algunos tópicos de la unidad 2, el capítulo líquidos corporales y sangre, quiero presentar brevemente qué se entiende por sistema linfático. ¿Qué se entiende por sistema linfático? Profe, ¿puede ampliar la imagen? Sí, cómo no. ¿Está bien ahí? Ahí sí. Perfecto. Es un sistema de conductos, ¿sí? Es un sistema de conductos que transportan y conducen una sustancia llamada linfa. ¿Y qué momentos tiene este sistema linfático y este recorrido, este transporte? Por un lado, va a recoger el plasma sanguíneo extravasado y devolverlo a la sangre. Va a transportar grasas absorbidas en el intestino por los vasos quilíferos. Cuando veamos aparato digestivo, tanto la anatomía como la fisiología, vamos a volver sobre esta cuestión. Y por el otro lado, madurar linfocitos en los ganglios linfáticos, ¿sí? En la figura que se presenta, se ven los dos grandes acumuladores y transportadores de este sistema linfático, que son el conducto torácico y la cisterna de Pequet, la gran vena linfática, y después los diferentes grupos axilares linfáticos de mayor a menor en importancia, que son los axilares, los torácicos, que se ubican por delante de la carina, por detrás de la carina, por delante de la tráquea, por detrás de la tráquea y en relación a los cilios pulmonares, los ganglios inguinales y todos los ganglios en el territorio del retroperitoneo, adosados a un lado y al otro lado de la columna vertebral en relación con la vena cava inferior y con la aorta. Este sistema linfático está formado por capilares linfáticos finos, por vasos linfáticos, por vasos quilíferos y por ganglios linfáticos. Entonces, la pregunta anatómica es, ¿cuáles son los componentes anatómicos del sistema linfático? Sus capilares, sus vasos quilíferos y los ganglios linfáticos como terminación de todo ese escenario. Y las grandes colectoras, el conducto torácico y la cisterna de Pequet. Los ganglios linfáticos, y en esto hago hincapié porque hay toda una ciencia y una rama de la medicina que se dedica a esto, que es la linfología, asociado básicamente al funcionamiento normal del sistema linfático y también al funcionamiento anormal o patológico. Son estructuras de tejido conectivo, que están rellenas de una célula blanca de la sangre llamada linfocito, y una de las funciones que tienen estos ganglios linfáticos es la destrucción bacteriana y viral. Cuando este escenario funciona en el marco de nuestro sistema inmunológico, digamos, cumplen esa función. Cuando este mecanismo se altera, uno debiera pensar o buscar por qué está alterado este escenario de recolección, de reducción y de destrucción, y cuáles son los mecanismos patológicos por el cual la persona ha llegado a esa instancia. Los vasos quilíferos, que lo repito, eran los que recogían parte de la absorción de grasas del intestino, la conducen a la cisterna de Pequet, toda esa recolección y transporte. El conducto torácico lleva la linfa desde la cisterna de Pequet hasta la vena subclave izquierda. Cuando veamos cardiovascular, vamos a entender que es la vena subclave izquierda. El corazón y sus grandes vasos, uno puede interpelar este escenario. También va a recoger la linfa de las extremidades inferiores, es decir, de nuestros miembros inferiores, del abdomen, del brazo izquierdo y del lado izquierdo del tórax y de la cabeza. A diferencia de la gran vena linfática,
con ubicación derecha que va a recoger la linfa del miembro superior derecho, del lado derecho de la cabeza y del tórax, y va a desembocar en la vena subclavia derecha. Estas dos venas subclavia derecha e izquierda, digamos, van en asociación y en imagen en espejo a las arterias subclavias izquierda y derecha, grandes vasos del corazón. En el próximo capítulo aparece el estudio de la anatomía del corazón y de los grandes vasos. Y aquí muestro, esto está tomado del libro de Guyton, todos los escenarios de ese mecanismo de defensa corporal dada por el cuerpo en relación al sistema linfático. Fíjense que se superpone al sistema circulatorio, arterial y venoso y capilar, y también tiene capilares. ¿Está bien? Pero digo, interviene en dos escenarios. Por un lado, en formar parte de las acciones del sistema inmunitario y formar parte de el transporte de sustancias grasas absorbidas a nivel del intestino. Aquí muestra cada uno de los componentes que tiene el sistema linfático para llevar adelante esta cuestión. Dejo de compartir. ¿Dejé de compartir? Sí. Sí, correcto. Bien. Y por último, para tratar de hacer hincapié en lo que tienen que trabajar, no sé si puse a compartir. No, ¿no? No, todavía no cargó. Bueno, espérenme. Por último, para hacer hincapié en relación al trabajo práctico que tienen que hacer y a la lectura de esta unidad 2 se compone de una clase de líquidos corporales y sangre y de dos clases de aparato circulatorio, la semana del 18 y la semana del 25. Quiero hacer hincapié sobre alguna cuestión que me parece importante, que la nombré en la clase anterior de célula y de homeostasis, pero que quiero volver a hacer hincapié en esta cuestión porque si no, uno no entiende cómo funciona, por ejemplo, el sistema linfático, cómo funciona el sistema de la sangre, cómo funciona el sistema circulatorio y cuáles son básicamente las sustancias que uno va transportando a nivel sanguíneo. No sé si cargó. Sí, profe. Cuando uno habla de líquidos corporales, habla de el 60% de la masa corporal en un adulto de 70 kilos y 1,70, donde 2/3 de ese 60% de la masa corporal es líquido intracelular y 1/3 es el extracelular. Este escenario de líquido extra e intracelular está en constante movimiento. Transportado rápidamente por la sangre circulante, por eso se asocian los dos temas, líquidos corporales y sangre, contiene iones y nutrientes, ¿para qué? Para el mantenimiento de la vida celular. El líquido extracelular es el 20% de la masa corporal, MC es masa corporal. ¿Y quiénes forman parte de este tejido extracelular? El líquido intersticial entre las células y los tejidos, 15% de la masa corporal. El plasma, 5% de la masa corporal, que es la porción líquida de la sangre. La linfa, ¿sí?, del sistema linfático, que es el 1 al 3% de la masa corporal. El líquido transcelular, 1 a 3% de la masa corporal. Ese líquido transcelular es el cefalorraquídeo, el intraocular, el sinovial de las articulaciones, el líquido pleural y el líquido de la cavidad peritoneal. Todo este escenario es el líquido extracelular. Usted tiene líquido pleural para que esas dos pleuras que cubren a los pulmones puedan deslizarse y contener tanto en la inspiración y en la expiración a los pulmones, sí.
Usted lo que tiene que cuidar es que ese líquido no aumente. ¿Y cuándo va a aumentar ese líquido? Ante un proceso patológico. Básicamente, imagínense un proceso agudo, infeccioso, un proceso neumónico, un acceso neumónico, un empiema pulmonar. O ante la presencia de una tumoración. O ante la presencia de una infección parasitaria. Pero digo, cada uno de estos líquidos está, ¿sí? Permite, entre comillas, el mantenimiento de este líquido extracelular, pero usted tiene que tener en claro que no deben infectarse. Perdón, se me fue el... Ahí está. El ingreso y pérdida de líquidos. ¿Para qué uno tiene que entender este mecanismo? Para mantener el medio interno y, como yo decía la vez anterior, la homeostasis. Parte del mantenimiento de la homeostasis tiene que ver con el ingreso y la pérdida diaria de agua, que se mide en mililitros por día. Que se mide en mililitros por día. Los ingresos, los líquidos ingeridos, aproximadamente 2100 mililitros por día. 2 litros 100. En ejercicio prolongado uno no tiene, digamos, la medición. ¿Por qué? Porque básicamente va a depender de la ingesta de líquido que haga esa persona en un ejercicio intenso y prolongado. Agua de origen metabólico, 200 mililitros. E ingresos totales, 2300. ¿Cuáles son las pérdidas que uno tiene a lo largo del día en 24 horas? Las llamadas insensibles cutáneas, 350 mililitros. En el ejercicio intenso prolongado también 350 mililitros. En la respiración, tanto en el mecanismo de la ventilación pulmonar con sus dos momentos, la inspiración y la expiración, en la normalidad 350, en el ejercicio intenso y prolongado 650. En el sudor, 100 mililitros en la normalidad y aproximadamente entre 500 a 5000 en el ejercicio intenso y prolongado. En las heces, la materia fecal, 100 mililitros en la normalidad, 100 mililitros en el ejercicio intenso y prolongado. En la orina, 1400 mililitros día, 500 en el ejercicio intenso y prolongado, sumando pérdidas totales de 1400. Y en el ejercicio intenso y prolongado, 6600. ¿Por qué pongo estos números? Porque usted tiene que tener en claro, sea enfermera, enfermero, obstétrica u obstétrico, kinesiólogo o kinesióloga, cuál es la condición hidroelectrolítica de su paciente. Si su paciente está deshidratado, si su paciente está sobrehidratado, o si su paciente está normohidratado. Esto es un conocimiento básico de la fisiología. Hay medicamentos que retienen líquidos. Hay medicamentos que liberan más líquido del que tiene que dirimir. Hay patologías en las cuales usted va a intervenir donde usted tiene una restricción hídrica. Esa persona puede ingerir no más de 1500 mililitros día. Un insuficiente cardíaco. Una mujer embarazada que empieza a retener líquido a partir del segundo trimestre de su embarazo. Usted debe buscar el mecanismo por el cual está reteniendo líquidos, en conjunto con el médico tocoginecólogo que seguramente junto a usted como obstétrica o obstétrico está siguiendo el embarazo. Usted debe tener en claro cuando curse farmacología, porque la cursan las 3 carreras, cuáles son los fármacos retensores de líquido, retenedores de líquido, y cuáles son los que provocan una diuresis de más en relación a este escenario. ¿Cuáles son las enfermedades o procesos agudos que requieren de líquidos aumentados y cuáles no? Lo que se muestra en esta filmina es la composición de los líquidos corporales.
el extracelular, plasma más el intersticial y todos los que nombré, y la composición iónica. Y se pone el más importante, no digo que los demás no sean importantes. Sodio, potasio, calcio, cloro, bicarbonato, fosfato, glucosa y aminoácidos. Y los del LIC, los del líquido intracelular, a predominio el potasio, pero también es importante el sodio, el calcio, el cloro, el bicarbonato, otra vez los fosfatos, la glucosa y los aminoácidos. Cuando usted tiene en condiciones fisiológicas normales la concentración de estos iones, tanto en el extra como en el intra, habla de un medio isotónico o normotónico, o normoisotónico. Cuando usted tiene la concentración de estos iones, y obviamente el agua, tanto en el extra como en el intra, en condiciones normales, habla de un medio isotónico o normotónico. ¿Cuáles son los mecanismos que mantienen estables nuestro medio interno y obviamente la homeostasis? ¿Y por qué nombro? Porque uno de los mecanismos de mantenimiento de la homeostasis es la regulación de la concentración de los líquidos corporales. ¿En dónde? En el extracelular y en el intracelular. Y también es la concentración de iones en ese líquido intracelular y en ese líquido extracelular. Y como vimos, es el aparato respiratorio, es el aparato digestivo, es el osteomuscular, es el endocrino y el nervioso. El osteomuscular va a tener pérdida de líquido sinovial o va a tener, a partir de la acción del ejercicio, pérdidas importantes de líquido. El digestivo va a depender de la ingesta que usted tenga. El respiratorio, si usted aumenta la frecuencia respiratoria en un proceso agudo respiratorio infeccioso, ¿usted qué necesita? Necesita reponer energía y reponer líquidos. Esto, digo, hoy no se entiende o uno puede tener dudas porque no conoce todos los sistemas. Pero claramente la función fisiológica normal va a depender no solamente de todos los sistemas, sino de un capítulo, la regulación del medio hidroelectrolítico, ¿sí? Cuánto tengo en el extracelular, cuánto tengo en el intracelular y cuál es su composición iónica para hablar de normalidad fisiológica. Y por eso es importante, y vuelvo a la clase pasada y hago un breve repaso de las funciones de la membrana celular, que nuestras células estén sanas, estén indemnes. Si están indemnes y sanas, la membrana celular cumple funciones en la regulación del transporte bidireccional entre la célula y el extracelular. Cumple funciones desde el sistema endocrino, porque en esa membrana plasmática celular aparecen receptores que reconocen hormonas. Cumple funciones inmunológicas, porque aparecen receptores. La inmunología en los últimos 20 años ha avanzado, tendría que ser una materia en paralelo, por ejemplo. Ya en la Facultad de Medicina de Buenos Aires, hace más de 15 años que es una materia en paralelo. Para usted poder entender los mecanismos inmunológicos asociados a la fisiología en relación a la aparición de receptores inmunológicos en esta membrana celular plasmática. Participa también en el movimiento de algunas células y asegura los transportes de iones selectivos, porque una de las características de la membrana plasmática celular es su permeabilidad selectiva. Vuelvo a la clase anterior y lo repito porque esto es importante, si no uno no entiende el mecanismo de concentración de iones a un lado y al otro lado de la membrana plasmática, y tampoco entiende la concentración de un fármaco, principalmente en el intracelular, imagínense con una acción bacteriostática o bactericida, es decir, para intervenir en un proceso bacteriano infeccioso. Los mecanismos son básicos, la difusión simple y facilitada, y el transporte activo, que se diferencia en dos escenarios, el de la pinocitosis y el de la fagocitosis.
También hay un mecanismo que lo voy a recordar seguramente del colegio secundario, que es la ósmosis. Es un transporte especial de la difusión específico para el agua. ¿Sí? Específico para el agua. La difusión va a estar intervenida por una ley física que es la ley de Fick. Adolfo Fick, médico y fisiólogo alemán, que vivió aproximadamente entre 1829, si mal no recuerdo, y 1901, a la mitad del siglo XIX, en 1855, describió esta ley, que dice: si el transporte de una sustancia es libre, su tasa de transferencia, ¿sí? O sea, de paso, es proporcional al gradiente de concentración, digamos, es proporcional a la cantidad de esa sustancia que usted tiene o en el extra o en el intracelular. A la constante de difusión, es decir, si tiene capacidad de difundir en forma simple o facilitada, al área disponible para usted difundir esa sustancia, y es inversamente proporcional a la distancia de difusión. ¿Qué significa esto? Que si usted quiere difundir digamos, a una instancia mayor a la que está permitida la difusión de esa sustancia, eso no va a suceder. La difusión, mediante el cumplimiento de la ley de Fick, es un movimiento neto de sustancia líquido gaseosa de un área de alta concentración a un área de baja concentración. Esto se aplica también cuando veamos el capítulo de respiratorio, en relación a la difusión de dos grandes gases, que son el oxígeno y el dióxido de carbono. Perdón. Lo que se muestra en esta filmina es difusión de moléculas a través de la membrana plasmática, y entonces aparece el nitrógeno, el oxígeno y el dióxido de carbono como gases, el etanol, el agua, la glucosa y los iones, potasio, magnesio, calcio, cloro, bicarbonato y fósforo. Algunos van a necesitar, mediante esa difusión facilitada, de la existencia o no de canales de proteínas y de transportadores. Esos transportadores van a ser proteínas que van a permitir este escenario de difusión. Recalcar lo de la ósmosis, difusión final del agua de una zona de mayor concentración a una zona de menor concentración. Generalmente usted va a tener de mayor concentración a menor concentración, siempre y cuando esa membrana sea permeable y no tenga ningún evento que no permita esta difusión y esta ósmosis del agua. ¿De qué va a depender esta ósmosis? Básicamente va a depender de dos escenarios, de la osmolaridad y de la presión osmótica. Estos son vocablos y sustantivos propios que ustedes tienen que manejar, porque básicamente en el transcurrir de la asignatura y en el transcurrir de la carrera, usted se va a encontrar con concentraciones a manejar, donde usted va a tener que calcular la osmolaridad y donde usted va a recibir un informe en relación a las diferentes presiones que va a tener un determinado sistema, y usted va a tener que poder interpretar. ¿Qué es la osmolaridad? Cuando uno habla de osmolaridad, básicamente va a depender del número de partículas que usted mueva en este escenario de ósmosis. Y se mide en miliosmoles, o sea, en la milésima parte de esa sustancia por litro. ¿Bien? Eso es la osmolaridad o concentración osmolar. Va a depender del número de partículas. ¿Y qué es la presión osmótica? ¿Sí? Que se grafica con esta letra griega. Es la presión necesaria que debo, digamos, ejercer
para detener el flujo de agua a través de una membrana semipermeable. ¿Sí? Esa presión osmótica se va a poner en juego cuando funcione el mecanismo de la ósmosis hasta una determinada concentración. Cuando esa concentración llegue a su cualidad fisiológica normal, esa presión osmótica detiene el mecanismo de la ósmosis. Bien. Otra cosa que quería mostrar también, porque en el libro aparece o aparecen en los documentos y uno no tiene claro qué es presión en diferentes unidades de medida de los electrolitos de los líquidos corporales. Usted va a medir la concentración en molar o en milimolar. Usted va a medir los osmoles, es decir, el número de partículas por litro de una solución, tantos osmoles o miliosmoles. Y va a medir equivalentes que van a ser la medida de carga que porta cada partícula en solución. La medida de carga que porta cada partícula en solución. Entonces, doy unos ejemplos. Un mol de sodio, esa es la concentración, es igual a 1 milimol por litro, a nivel básicamente de la osmolaridad, y a nivel de la carga va a ser un equivalente por litro. Los que estudian enfermería van a tener un capítulo, cuando cursen seguramente enfermería del adulto, URI 2, enfermería de los niños, porque usted va a tener que administrar fluidos para generar un balance hidroelectrolítico normal. Y entonces van a recordar en estos escenarios, que en general se manejan en miliosmoles, en miliequivalentes, en milimoles y en miliosmoles. ¿Por qué? Porque usted va a tener que pasar un suelo que tiene X cantidad de miliequivalentes de, por ejemplo, cloruro de sodio, a una concentración del 0,9%. Y es lo mismo pasar en un señor de 70 kilos, 1,70, que en un niño de 4 años y 12 kilos. No, no es lo mismo. Usted va a tener que hacer los cálculos junto al pediatra o junto al médico interviniente. Por eso uno da estas cuestiones, porque después, cuando termina la carrera, aparecen estas herramientas de intervención en diferentes escenarios. Lo mismo la obstétrica, el obstétrico, lo mismo el kinesiólogo o la kinesióloga, poder interpretar las patologías en relación a los mecanismos hidroelectrolíticos. Un mol de calcio es igual a 1 milimol por litro, es igual a 2 equivalentes por litro de calcio, y un mol de cloruro de sodio es igual a 1 milimol por litro de sodio, a 1 milimol por litro de cloro, a un equivalente por litro o 2 osmoles de cloruro de sodio. Nadie les va a preguntar eso, digo, pero en el ejercicio y en el avance del devenir de la patología y de la farmacología y del ejercicio de la profesión, uno va a entender por qué es importante el mantenimiento de la homeostasis en el capítulo de la regulación del mecanismo hidroelectrolítico. Profe, si quiere ir cerrando y... No, ya está, ya terminé, voy a dejar de compartir y estoy abierto a la